Ya, ¿qué tal amigas, amigos, amigas de Galáctica? Bienvenidos a esto, a las entrevistas galácticas en vivo y en directo este día viernes 6 de enero, 10 de la mañana con 37 minutos. Tenemos enlace, como siempre, los días viernes junto a la senadora Isabel Allende Bussi para poder conversar sobre todo lo que refiere la actualidad política de esta semana. Senadora, muy buenos días. ¿Cómo se encuentra, senadora? Muy buenos días, Alfredo. Un poco afectada. Tuvimos la mala noticia en la mañana que murió Paula Quintana. Realmente, bueno, fue una ministra en el primer gobierno de Bachelet, porteña, y muy triste porque Paula luchó un cáncer por muchos años con una fuerza, con un empuje impresionante, incluso hasta hace muy poco había logrado sacar un doctorado a pesar de su cáncer. Y bueno, deja un legado tremendo porque Quiero mi barrio es algo que nadie olvida y hasta el día de hoy, incluso aunque traten de cambiarle nombre, siempre queda como el reconocimiento de que las personas que habitan un barrio tienen derecho a decidir y a escoger cómo quieren esa inversión, en qué se va a aplicar, etcétera, etcétera, etcétera. Eso fue muy importante. Exactamente, senadora. Personas importantes que quedan en la memoria, en la historia y se tiene que estar ahí respetando como corresponde. Senadora, para poder arrancar esta semana de actualidad política, podemos empezar a conversar sobre un tema muy importante como lo refiere el acuerdo constituyente, todos sus matices y todo lo que refiere a este nuevo proceso. ¿Cuál es su opinión respecto a este nuevo proceso constituyente? Mire, bien breve, la verdad es que el trabajo del Senado fue increíble. Durante una semana entera, lo comentamos la semana pasada, trabajó la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. Lograron sacar 190 y tantas indicaciones, 186 indicaciones creo que eran, y finalmente esto llegó a la sala y lo tratamos el día martes y miércoles y también lo sacamos. A pesar de todas las piedritas que nos puso en el camino el senador Rojo Edwards, que es tratado republicano, que está totalmente en contra por todos los medios, tiene todo el derecho, por cierto, a hacerlo, digamos, de una u otra indicación o votar por separado, lograr, intentar, digamos, de alguna manera hacer ver su punto de vista, pero quedó en absoluta minoría. Esto fue aprobado por 40 votos, el informe de la comisión. Por lo tanto, aquí cumplimos y cumplieron todos los partidos que habían firmado el acuerdo, porque sabe que iba desde el Partido Comunista a la UDI. Así que por mucho y por más que Rojo Edwards ponía sus indicaciones, nunca tuvo más de 3, 4 apoyos. El resto todo votaba a favor de lo que era el informe. Y por lo tanto, ahora ya está en este momento en manos de la Cámara de Diputados. Bueno, empezarán, supongo, hoy día y después seguirán el lunes en la Cámara de Diputados, porque esto tiene que quedar listo en enero para que puedan después los expertos constituirse, ser elegidos, por supuesto, y después, o sea, no elegidos, sino que designados, acordados, los expertos, y pueda realmente comenzar a trabajar para aquello propuesta más general que se va a hacer frente a los que se van a elegir, que son nuestros consejeros constitucionales, y todo esto tiene un plazo definitivo de salida, que es el 17 de diciembre, donde tiene que aprobarse la propuesta. Exactamente, senadora, tiene todo un proceso legislativo correspondiente y que va a estar ahí la ciudadanía y arranca ya este año, próximamente en un par de meses. Ya lo creo. Mire, yo creo que es muy importante. Aquí hubo, como se sabe, conversaciones, se logra un acuerdo que es bastante inédito desde el Partido Comunista hasta Exacto. la UDI, donde efectivamente se hicieron algunos principios básicos que se aprobaron, algunos muy importantes, que debe ser Chile un Estado social democrático de derecho, tiene que haber paridad, etcétera. Bueno, el respeto a los derechos humanos, a los tratados internacionales. Yo creo que esos límites son bien importantes, como Chile un Estado unitario, los símbolos también de Chile, como la bandera, la canción, una serie de bordes que se pusieron, digamos, para evitar que ocurriera un poco lo que fue el proceso bastante fracasado, fallido, doloroso, y la derrota que hubo el 4 de septiembre, por justamente maximalismo y excesos de propuestas e identidades que realmente iban mucho más allá de lo que era esperable en un proceso constitucional. Yo creo que vamos a un buen pie, esperamos realmente que, bueno,
La elección de los consejeros constitucionales se va a hacer el 7 de mayo, por lo tanto hay un plazo bastante acotado, es muy importante. Esperamos una elección democrática de estos 50 consejeros, como digo, más el apoyo, asesoría de los expertos y más esta comisión que tiene que ver que se respete de admisibilidad, que se llama que respete los principios básicos que se establecieron. Y todo esto concluye el 17 de diciembre. Es la oportunidad que nos estamos dando, que no podemos fracasar, porque ya un tercer fracaso, que fue primero con Bachelet, después lo que ocurrió el 4, como dije, de septiembre, esta es como la última oportunidad que tenemos con este amplio acuerdo de lograr un proceso constituyente. De no lograrlo y de fracasar, se diga que sigue vigente la Constitución del 80 y nosotros seguimos creyendo que en su origen, obviamente, no fue democrático y mantiene algunas formas de organización del Estado y mirada de lo que es la sociedad que por supuesto no compartimos. Ese Estado subsidiario que en el fondo le deja en manos de privado la realización de ciertos servicios y la gente hoy día no tiene garantizados sus derechos y usted en el fondo termina dependiendo de su bolsillo para acceder a una mejor educación, salud o lo que sea, no tiene garantizados sus derechos a la vivienda y creemos que hay que hacer un cambio muy sustantivo en esos términos, pero estos son principios generales. Pues por supuesto eso ya las políticas concretas, eso no va a quedar en la Constitución las políticas concretas, pero hay un marco que es el marco de acuerdo general de la sociedad, y la sociedad, este acuerdo significa que por lo menos estamos todos mirando de que Chile, tal como está, no puede seguir de la misma manera, y eso es muy relevante. Exactamente, senadora. Es muy importante este proceso y aprender de los errores. Ahí está la moraleja de los procesos anteriores. Estamos acá en las entrevistas galácticas conversando junto a la senadora Isabel Allende Bussi sobre las actualidades políticas y todo lo que tenga que ver sobre la agenda también y la agenda personal también, senadora, porque usted ha tenido reuniones muy importantes, como por ejemplo la reunión de la Comisión de Recursos Hídricos y también esta visita a la UNCO, que es los condominios sociales en el sector de Viña del Mar. Si nos puede comentar también sobre estas reuniones y visitas que desarrolla también en su agenda de trabajo, senadora. Mire, yo me había reunido tiempo atrás con Iván Mardones, que es el presidente de esta USOCO, le llaman, la Unión de Condominios Sociales, y es bien importante porque ellos están muy atribulados, porque le sucede no solo a uno, a varios condominios. Además, nosotros hemos tenido la misma denuncia en Villa Alemana y en otros sectores, el que se les ha cambiado los medidores y a partir de ese cambio les ha subido la cuenta de una manera desmedida. Nos mostraron ejemplo de boletas de que pasa de 20.000 a 90.000 pesos. Eso es totalmente injustificable porque los nuevos medidores, que son nuevas tecnologías, es cierto que capturan un pequeño consumo menor y con los medidores antiguos pasaba, no lograba registrarlo. Pero ahí tuvo que reconocer la propia SVAL y el propio SIS que es imposible que cambie de 20 a 90.000. Esos pequeños consumos son muy mínimos y por lo tanto imposible que altere el total de la boleta de esa manera. Entonces, lo que más se quejaban ellos es la legislación actual que hace que si hay una rotura de matriz al interior del condominio, todo ese arreglo queda a cargo de los habitantes del condominio. Son condominios sociales. Muchas veces estas roturas son causas que son temblores u otras cosas que son ajenas a su voluntad y entonces es muy complicado. Entonces tenemos lo siguiente, estaba presente la Superintendencia de Servicios Sociales y SVAL. Tuvieron que escuchar todas las quejas que hicieron los dirigentes y por lo tanto tomaron nota y se comprometieron tanto la Superintendencia como SVAL que van a ir al condominio, van a revisar lo que ellos están señalando y van a ver soluciones concretas posibles por un lado, pero por otro lado aquí ya queda un tema legislativo. Yo creo que hay que avanzar y yo creo que hay conciencia con la CIS y yo espero pronto presentar una moción y trabajarlo en conjunto en realidad con la Superintendencia de que no corresponde que efectivamente solo se hagan cargo de cualquier rotura de matriz o cualquier desperfecto al interior de un condominio los habitantes de esos condominios, que son condominios sociales. Y la gente no necesariamente tiene recursos para aquello. Entonces va a haber que buscar una solución que es más de mediano plazo, legislativa, pero en lo inmediato ya se constituyó esta mesa de trabajo que va a ser entre la Superintendencia, SVAL y los dirigentes de esta Unión de Condominios Sociales de Viña.
Exactamente, senadora. Un tema muy, pero muy importante para los vecinos de Viña del Mar. Estamos acá en las entrevistas galácticas conversando junto a la senadora Isabel Allende Bussi en vivo y también por todas las plataformas, las redes sociales. Estamos haciendo la interacción, el fortalecimiento cívico y también la actualidad de política, la agenda política que es tan importante. También, senadora, un tema importante es lo que refiere lo que refiere el MOB, informando acerca de las soluciones a las constructoras y proyectos pendientes, un tema muy importante porque ahí las constructoras inyectan también recursos para dar trabajo, acelerar también la producción de diferentes proyectos. ¿Cuál es la importancia de esto, senadora? Mire, esta es una sesión especial convocada. Lamentablemente, el ministro Monte no pudo asistir porque tuvo que ir a acompañar al presidente a la región de Los Ríos, pero estuvo el ministro de Obras Públicas, hizo una larga presentación muy importante, muy detallada, en la cual efectivamente demuestra cómo ha sido un año particularmente difícil, que ya venía arrastrándose con la pandemia, ha hecho crisis, y muchas empresas, algunas quebraron, otras paralizaron obras. Lo primero que ha hecho el Ministerio de Obras Públicas es hacer una conversación y un acuerdo directo con la Cámara Chilena de la Construcción y generar recursos extradicionales y una serie excepcionales de otras medidas para evitar mayormente la paralización de obra y en algunos casos quiebres, porque algunos quiebres son muy fuertes. O sea, el bypass de Castro y deja a miles de trabajadores sin trabajo, o en algunos casos que nosotros ya habíamos estado viendo de viviendas sociales que no pueden quedar paralizados los proyectos, la gente se queda sin su vivienda, un largo etcétera, digamos. Entonces, yo creo que el Ministerio de Obras Públicas ha tomado una serie de medidas y acuerdos, y esto también tiene costo, por supuesto, fiscal, para evitar la quiebra o la paralización de obras y avanzar de una manera más diligente en las obras, porque muchas veces también hay cierta burocracia, lentitud en los permisos, en la coordinación con otros ministerios, en fin, y esa es la queja que los senadores hicieron en la sala, así que hay un compromiso del ministro de seguir revisando el trabajo. El Ministerio de Obras Públicas, como lo dice su nombre, es muy importante porque obviamente es responsable de hacer las grandes obras públicas en aeropuertos, en vialidad, en recursos hídricos, o sea, en la dirección de obras hidráulicas, en muchas áreas tremendamente importantes y necesarias para la ciudadanía. Entonces, es muy importante que este ministerio tenga un personal calificado y este ministerio pueda avanzar. Ayer que estábamos en la inauguración de algo muy bonito, se lo aprovecho de contar, ahí en el Cerro Florida, era un pequeño condominio social, se llama Pequeño Condominio de Florida. La verdad es que esto era un espacio donde vivían 4 familias que tenían bastante espacio, terreno ahí dentro de lo que era bastante en malas condiciones su vivienda. Entonces, un acuerdo y esas mismas familias entregaron parte de su propio terreno para que se construyeran otras 4 o más y son en total 8 viviendas que quedaron listas y que son para las mismas familias. O sea, es una sola familia que queda, digamos, en estas 8 viviendas aprovechando el espacio que había en un lugar bastante bien ubicado, a un par de cuadras de la casa Museo Neruda, en Cerro Florida, en fin. Y esto es muy interesante porque es la primera vez que yo escucho que es un mismo grupo familiar, gracias a que los 4 propietarios, por supuesto, estuvieron dispuestos a ceder parte de su propio terreno para que se pudieran construir otras 4 más. Entonces quedaron 8 viviendas en condominio, 8 departamentos bien instalados, de 59 metros, con una excelente ubicación. Fue muy bonito. Asistió la subsecretaria de Vivienda, la Seremi de Vivienda, en fin, da gusto acompañarlo y informarse más de esto. Entonces, esto es un tema, yo aproveché de conversar con la gente que estaba ahí también de la Cámara Chilena de la Construcción y este es el tipo de respuesta que debemos darnos en Valparaíso, donde la topografía hace a veces muy difícil la construcción, no hay grandes espacios. Entonces, si hay de repente lugares así en donde no están del todo aprovechados, hay que intensificar la construcción en esos espacios que son más grandes. En este caso era una sola familia, puede resultar casos que no sea de una misma familia, pero se aprovecha terrenos que quedaron a veces vacíos por un terremoto que ya se inhabilitó y que es cosa de retomar y hacer esta alianza que es tan necesaria
con la Cámara Chilena de Construcción, el Servio, y sacar adelante estos proyectos, sobre todo si tenemos el desafío, que no va a ser fácil, de las 260.000 viviendas, digamos, en los 4 años del gobierno del presidente Boric. Exactamente, senadora. El gran desafío de la vivienda, de la construcción que está ahí presente durante estos años. Senadora, como siempre, llegando a la recta de esta grata conversación y nutrida información junto a todo lo que refiere a la actualidad política, siempre le dejamos el último tema, el tema pauta libre. Si quiere tocar algún tema en particular, senadora. Mire, yo creo que tenemos que seguir haciendo un esfuerzo para llegar a grandes acuerdos. Yo quisiera en este sentido convocar a que aquí hay temas nacionales que van mucho más allá de las identidades a veces políticas como partidarias. Yo creo que hay que retomar esta mesa de seguridad que está avanzando Carolina Toá. Hacer un llamado a los distintos partidos. Uno puede tener los indultos son una prerrogativa del presidente y la han aplicado todos los presidentes para atrás. En algunos casos, incluso como fue el caso del presidente Piñera, con algunas personas que habían sido, digamos, acusadas de delitos y fueron responsables de delitos incluso de lesa humanidad y sin embargo fueron, por supuesto, indultados. Entonces yo creo que no se justifica. Uno no le puede gustar más, le puede gustar menos, pero lo que no se justifica es abandonar una mesa de seguridad hoy día. Recuerda las últimas encuestas, sigue siendo el principal problema y tribulación que tienen los chilenos hoy día de no sentirse seguros. Por lo tanto, tenemos que avanzar en un gran acuerdo. Y yo diría que es una muy mala imagen que Chile Vamos se haya salido de la mesa donde se estaba trabajando con la ministra del Interior y ojalá se pudiera retomar porque aquí en el tema de seguridad tenemos que participar todos, todas y todos, y todas las instituciones. De otra manera es imposible salir adelante con este desafío. Así que mi llamado es que hay que preocuparnos de la seguridad. Eso implica la voluntad de todas y toda la institucionalidad, partidos, y no se puede tener simplemente un dividendo político, decir me salgo, tengo mi propia agenda, porque es más absurdo, porque la gran medida de las políticas públicas que se puedan tener, la iniciativa solo la puede tener el Ejecutivo, porque obviamente va a conllevar gastos y otras cosas. Es la opinión de la senadora Isabel Allende Bussi acá en las Entrevistas Galácticas. Senadora, como siempre, un gusto, que tenga un buen fin de semana y vamos a estar atentos a lo que refiere siempre a la actualidad política semana a semana para conversar con usted, senadora. Muchas gracias. Un gusto saludarlo. Buen fin de semana, Alfredo.